Buenas noches para todos y todas las personas, amigos, eh, todos los que se conecten en esta hora para compartir con nosotros el estudio del capítulo 5 del libro de Esther. Es un estudio que venimos realizando ya desde hace varias semanas. Lunes específicamente a esta hora, a las 8 de la noche, hora del este, y en el que vamos tomando capítulo por capítulo este maravilloso y corto libro de la Biblia, que tiene tantas y tantas enseñanzas para nosotros. Hoy vamos, como dije al principio, a enfocarnos en el capítulo 5. Pero antes, permítanme hacer algunos anuncios importantes. El primero de esos anuncios es que esta noche no les puedo mostrar el imprimible. No lo tengo. Joana de la Cruz, que es siempre la que nos ayuda en esto, tuvo una situación de salud en su familia. Su mami ha estado muy delicada de salud y apreciamos que le incluyan a la mamá de Joana y a toda su familia ante esta situación de salud tan difícil que están enfrentando con su mamá. Así que Joana, posiblemente en el transcurso de la semana o cuando ella pueda estar de regreso, nos ponemos al día. Sin embargo, ella siempre nos pone en los imprimibles tantas imágenes que podemos usar cualquiera de ellas para preparar el tema de esta noche. No necesariamente tenemos que esperar porque ella haga uno específicamente para hoy. Pero de todas maneras vamos a tenerla en nuestras oraciones. Igualmente, al terminar esto en el transcurso de esta noche o mañana, dependiendo de cómo se me presenta el tiempo, voy a colocar el cuestionario o el bosquejo de esta lección para aquellas personas que están utilizándolo con grupos pequeños, se están reuniendo con 2, 3 amigas o quién sabe cuántas, y estudian de nuevo y pueden mirar el video en el diferido que está en mi canal de YouTube, Mujer de Visión Omana. Y con el cuestionario pueden repasar y conversar, porque aquí en Facebook no lo podemos hacer. Por Zoom no tengo la opción de poder presentar el tema, así que usted puede utilizar ese cuestionario, bajarlo, imprimirlo y usarlo con sus amigas, con su grupo, para ir de vuelta a todo lo maravilloso y lo práctico de este estudio. Una cosita más, nos quedan aproximadamente 3 lecciones para concluir el estudio de este libro. Pero al finalizar vamos a tener una actividad especial, porque el libro de Esther termina con una fiesta. ¿Y cómo es posible que vamos a estudiar el libro y no vamos a hacer una fiesta? Lamentablemente no podemos reunirnos en un local porque cada una está en diferentes lugares, diferentes horarios, diferentes países. Pero donde usted está, si se conecta con nosotros en esa ocasión que vamos a celebrar, la fiesta del Purín, entonces hay ciertas cosas que vamos a necesitar para esa fiesta. Y una de las cosas que yo quiero sugerirle es que usted vaya haciendo provisión de una coronita. Búsquese su coronita, no tiene que ser exactamente como esta. Puede ser de cartón o de lo que usted quiera. Hay coronitas muy económicas. Los que tienen acceso a Amazon pueden conseguir algunas muy, muy económicas. Y el día de la fiesta de Purín, pues todas podemos lucir nuestra corona. Y sería algo muy bonito. Usted se toma una foto con su corona y luego nos las manda para acá para que todas las que hemos estado
compartiendo en este estudio, la veamos a usted porque usted nació para reinar. Y entonces estará luciendo su corona en esa ocasión. Así que uno de los detalles para la fiesta de Purim es conseguirse una corona, como usted quiera, pero téngala disponible para ese momento. La fiesta de Purim, déjenme decirle, yo les voy a hablar un poquito más en otro momento. Se caracteriza por ser una fiesta donde lo que se consume son dulces. Así que vaya preparando su mejor receta de dulce para ese día, de manera que usted pueda tomarle una foto a ese dulce que ha preparado y guarde su porción, compártale a su familia y dígale, en la fiesta de Purim del curso de Esther, quiero que comamos el postre que he preparado, pero guarde su pedacito para comérselo mientras estemos aquí estudiando y tome foto a ese dulce que usted va a preparar para la fiesta de Purim. Y no le cuesta nada compartir con nosotros todas esas fotos para que nosotros veamos cuán unidas hemos estado en este estudio a pesar de encontrarnos en diferentes países y en diferentes circunstancias. Así que 2 cositas, vaya pensando en su corona y vaya pensando también en el dulce, la receta o la galletica, el bizcochito, la tortica, lo que usted quiera que va a tener listo ese día para consumir, porque será un día dulce para todas las que estemos reunidas en la fiesta de Purim. Después les hablo un poquito más con otros detalles, pero por ahora tomen eso en cuenta. Muy bien, eso era lo que tenía para anunciarles en este momento y sin más preámbulos, vámonos al estudio del capítulo 5 del libro de Esther. Vamos a orar. Tierno y amante Padre que estás en los cielos, gracias porque hasta ahora hemos podido ver tu mano maravillosa actuando en cada capítulo de este libro. Y sabemos, Señor, que lo seguiremos viendo no solo en el libro de Esther, sino en el diario vivir de cada uno de nosotros. Porque tú estás presente, tú siempre nos ves, tú siempre nos acompañas, tú siempre nos ayudas y tú siempre tienes algo especial para nosotros, no importa la circunstancia. Te invitamos en esta noche a estar con nosotros mientras estudiamos las maravillosas lecciones del capítulo 5 del libro de Esther. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la lección la dejamos la semana pasada, si se acuerdan, cuando Esther se entera de todo lo que estaba pasando, que ella no sabía nada, pero se enteró por las doncellas, los sirvientes, los eunucos que estaban ahí cerca de ella. Ella se entera de toda la situación, se entera de que Mardoqueo está vestido de luto, que hay llanto, que hay grito, y entonces cuando ella ya sabe todo lo que ha pasado y la tremenda amenaza tan terrible, y Mardoqueo le manda a través de Hatac, su siervo, el eunuco, le manda a decir, mira, no te creas que porque tú estás ahí en el palacio, tú no estás en peligro. Déjame decirte que a ti y a toda tu familia les va a pasar lo mismo. Así que si tú ahora no actúas, déjame decirte, esto no se va a quedar así. La liberación de nosotros va a llegar de alguna forma. Pero quién sabe si para esta hora Dios te escogió a ti para ser la intercesora ante Asuero y puedas proteger a nuestro pueblo. Ahí dejamos esto. Esther le dijo, oran con la gente, 3 días vamos a ayunar, vamos a orar. Yo voy a hacer lo mismo con mis doncellas y después me presentaré y si perezco, que perezca. Ahí llegamos. Bueno, el capítulo 5 comienza diciendo que al tercer día, Esther se puso sus vestiduras reales y fue a pararse en el
palacio, en el patio interior del palacio, frente a la sala del rey. El rey estaba sentado allí en su trono real, frente a la puerta de entrada. Vamos a analizar este versículo. Al tercer día, ¿te acuerdas que hablamos que ella le dijo a Mardoqueo que por 3 días ayunaran y que eso no quería decir que no comieran absolutamente 3 días, sino que comenzaran el ayuno el viernes, por decir un ejemplo, viernes en la tarde, todo el día de sábado, el domingo en la mañana y allí terminaban el ayuno? Bueno, eso eran 3 días. En esos 3 días ella también estuvo haciendo lo mismo, ayunando y orando. Y una vez que pasaron esos 3 días, dice la Biblia que ella se puso sus vestiduras reales. La primera estrategia de Esther para resolver o introducirse en la solución de la situación tan grave fue ayuno y oración. Pero hubo otras estrategias que Esther utilizó y que a mí se me antoja como mujer destacarlas para que nosotras aprendamos. Y no solamente nosotras las mujeres, sino también los hombres, porque hay circunstancias en la vida que se presentan, tanto de hombres como de mujeres, donde nosotros tenemos que aprender a aplicar un poco de psicología, un poco de inteligencia, un poco de perspicacia, un poco de varios de esos elementos que nos ayudan a poder enfrentar situaciones difíciles de una manera que nos vaya bajando el nivel de estrés que las situaciones producen y motivando para nosotros ir viendo la forma como la situación se puede resolver y cómo Dios va interviniendo en cada paso. ¿Qué fue lo que hizo Esther aquí? Después de esos 3 días de ayuno y de oración, ya le pidió a Dios, me imagino, intensamente: Señor, dame las ideas, abre el camino, ablande el corazón del rey. Señor, lo que sea necesario. Dame el valor, dame la fortaleza. Quítame el miedo, que yo no vaya temblando, que yo no haga nada que no te agrade. Eso yo me imagino que era el contenido de las oraciones de Esther en ese tiempo, en ese momento que ella se dio para la oración. Después que eso pasó, ella dijo: bueno, manos a la obra. Segunda parte de las estrategias. Fue y se puso sus ropas reales. Yo me imagino que mientras estaba en esos 3 días de oración y ayuno, tal vez ella y sus doncellas hicieron lo mismo que acostumbraban a hacer todos los judíos: vestirse de saco, de cilicio, de ropas tristes y lamentables, y de estar en esa situación que era de un recogimiento, demostración tangible y visual del dolor y el sufrimiento. Acuérdate que ella no vivía en el mismo sitio donde estaba Sora, ella estaba en la casa de las mujeres, en el palacio de las mujeres. Así que allá ella estaba de una forma, pero ahora que ella se va a trabajar un poco más su estrategia para buscar la solución al problema, ella dice: me tengo que vestir bien y me tengo que arreglar. Eso es muy importante. Nosotras a veces, cuando estamos preocupadas y cuando estamos así, bien afligidas, nos volvemos que parecemos brujitas, chancletudas, como decía mi abuelita. Como que no quiere, hay algunas que se deprimen tanto que no quieren ni bañarse, ni peinarse, ni arreglarse. Esther no era una de esas, al contrario. Ella sabía que se iba a presentar ante el rey y que ante el rey tenía que ir a la altura de lo que ella era, la esposa del rey. Así que ella se puso sus ropas reales, no agarró cualquier vestido. Yo me imagino que le dijo a Hegai: búscame ahí lo mejorcito. Y Hegai le buscaría tal vez un vestido que sabía que le iba a llamar la atención al rey.
La Biblia no lo dice, pero es posible que eso fuera así, porque ese era el trabajo de Gai, prepararla siempre a ella para que estuviera llamativa, agradable, para el rey. Así que ahora que ella iba a presentarse ante el rey, yo sé que Gai seguramente le ayudó a escoger la mejor ropa posible. Entonces ella se arregló bien y dice el versículo que se fue a parar. ¿Dónde dice eso en tu Biblia? A ver, en esta versión que yo tengo dice, en el patio interior del palacio. O sea, ella salió del palacio de las mujeres, cruzó por el jardín, que el jardín le daba la vuelta en cierto recodo a las alcobas, a las habitaciones del rey, y llegó hacia el lugar específico donde el rey se ubicaba y podía verla. Porque aquí hay otra enseñanza. Además de que no te dejes de caer tanto que ni siquiera tu apariencia física te ayude en la solución del problema, la segunda parte de esta estrategia indica que en la vida uno debe ubicarse en el sitio donde conviene que uno se ubique. ¿No te has preguntado? Yo me lo pregunté, bueno, ¿y por qué fue a pararse ahí? ¿Por qué no escogió otro lugar? ¿Por qué no se quedó en el jardín y de pronto el rey hubiera bajado al jardín? No, ella se fue a ese sitio frente a la sala del rey por la sencilla razón de que el trono del rey estaba ubicado en un lugar un poquito levantado. Y cuando él se sentaba allí, él podía tener una panorámica no solo del jardín, sino de toda la caminería y de todas las entradas y accesos que habían hacia el lugar donde él se sentaba. Así que ella fue a ubicarse en el lugar correcto. Mi querida amiga que me acompañas en esta noche, o amigos también, uno tiene que aprender a ubicarse en el sitio correcto. Cuando usted esté frente a una situación difícil, no se ponga a inventar lo que no le va a garantizar el llegar a cumplir el objetivo. El objetivo de Esther era que el rey la viera. Acuérdate que nadie podía llegar donde el rey si él no lo requería. Y ella estaba violando el reglamento. Una vez que ella está violando el reglamento, ella se está exponiendo a que la maten, a que la manden a ejecutar. Porque nadie podía hacerlo, nadie, sin la autorización del rey. Pero entonces ella, adicional a que se arregla para que él la vea, se ubica donde él la va a ver. Y confiando en que Dios había escuchado esos 3 días de oración, no solo de ella, sino también del pueblo, ella aplica esta técnica o esta estrategia y va bien arregladita, bien presentadita y se ubica donde el rey la podía ver, frente al trono real. Dice el versículo 2, cuando vio a la reina Esther de pie en el patio. Fíjate que ella no fue arrastrándose ni con los hombros caídos, ni con cara desencajada, ni nada de eso. Ella estaba en su pleno juicio, control de sus emociones y asumiendo el papel de una reina. Lo que pasa es que se estaba corriendo un gran riesgo, porque el rey no la había llamado. Cuando él la vio de pie en el patio, se mostró complacido con ella y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Déjame llevar esto un poquito al plano matrimonial.
Si tú que me acompañas en esta noche eres una mujer casada, evidentemente en más de una ocasión habrás tenido que enfrentar situaciones difíciles con los hijos, con tu esposo, por X circunstancia. No voy a entrar en detalle de cuáles pudieron haber sido los elementos o factores que pueden desencadenar un problema matrimonial, de la índole que sea. Una cosa te quiero decir. Cuando tú busques un acercamiento con tu esposo, preséntate bien, porque eso va a tener un impacto muy favorable. Y no solamente preséntate bien físicamente, sino preséntate en el momento oportuno para hablar de lo que sea la situación y ubícate en un nivel donde tú no hagas sentir a tu pareja ni inferior ni superior, ni des una apariencia de que vienes en ataque. Fíjate que yo no veo en ningún momento aquí que la Biblia ni siquiera intuya que cuando el rey vio a Esther sin haberla llamado y sabiendo de antemano, oye, yo no la llamé, así que si yo quiero, no les tiendo el cetro y ella va a morir. Pero al verla, su presencia, la manera como estaba presentada, posiblemente hasta le sonrió, el lugar donde se ubicó ella, todos esos elementos tan sencillos comenzaron a trabajar en el hombre con quien ella tenía que estar para buscar solución al problema. Y muchas veces nosotras utilizamos estrategias muy equivocadas. O vamos a la solución de un problema matrimonial o de un problema familiar de la índole que sea, como ya dije, y lo llevamos por la ruta del reclamo. Yo siempre hablaba de las 3 R, el reclamo, el reproche y el regaño. Eso, amiga, no funciona. Tal vez tú creas que es un medio para resolver el problema. No, el regaño, el reproche y esas situaciones no resuelven. Al contrario, es como atizar el fuego. Es como despertar un sentimiento que en lugar de crear diálogo y comprensión, lo que genera es que la persona se ponga en guardia. ¿A qué viene? ¿Con qué me vienes ahora? ¿Qué me estás diciendo? Y a sacar conjeturas que no son las correctas. Pero fíjate que Esther, desde el plano de una mujer casada y casada con un alto dirigente que tenía el poder de hacer con ella lo que quisiera, inclusive mandarla a matar, ella usó estas estrategias tan sencillas porque mira, ella conocía a ese hombre. No había estado mucho tiempo con él, pero lo conocía. Y sabía que la mujer, cuando asume ese rol seguro, valiente y tomando en consideración estos detalles, está yendo por la ruta correcta. Muy bien. Entonces, dice que Esther se acercó, tocó el cetro como una señal de que aceptaba o agradecía que él le permitiera estar con ella. Y entonces el versículo 3 dice que el rey le preguntó, ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? ¿Tú quieres comentarme un poquito por allí a la ligera? ¿Por qué tú crees que él le pregunta cuál es tu petición? Si tienes ya una idea más o menos, los comentarios ve poniendo por allí. ¿Qué te pasa? Evidentemente, Esther no había demostrado hasta ahora que era una de esas mujeres caprichosas, de que yo tengo ganas de ver al rey y como él no me llama voy para allá.
Yo no sé qué le pasa al rey conmigo, y formó un escarceo y un chisme y una reclamadera con los siervos y los eunucos. Mire, vean a ver por qué el rey no me llama. No, 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 no. Esta era una mujer muy segura de sí misma y muy segura de que Dios la había escogido para reinar y que algo iba a hacer a través de ella. Así que cuando el rey le pregunta, ¿cuál es tu petición? Es porque él ya sabe que ella no se habría arriesgado a ir donde él sin ser llamada, a no ser que había algo importante, grave, algo que la perturbaba, algo que realmente ella quería compartir con él. Y por eso se corrió ese riesgo. Entonces le pregunta, ¿qué te pasa? Y yo no sé, pero ustedes saben que la mayoría de nosotras las mujeres cuando tenemos un problema, me gustaría que el técnico diga en voz audible, aunque él está aquí detrás llevando el control de todas las cosas, me gustaría que dijera, si no es verdad que cada vez que una mujer tiene un problema y el hombre le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que ella responde? Nada. Nada, no me pasa nada. Y a veces está llorando y está en un estado emocional que es visible de que algo le pasa. Y le sigue preguntando el esposo, ¿qué te pasa, mija? Que no me pasa nada, nada, no me pregunte, déjame quieta, no me moleste, déjenme. No, Esther no actuaba de esa manera. Esther era una mujer que tenía el control de sus emociones muy bien puesto, ¿sabes? Porque en toda esta historia, donde quiera que ella se ve ante situaciones difíciles, Esther actúa con un aplomo y con una seguridad en ella y en Dios, más que en Dios que en ella misma, que es digna de admirar por cualquier mujer o cualquier persona. Así que cuando él le pregunta eso, no espera ni siquiera que ella le conteste. Fíjate lo que le dice. Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. ¿Cómo es que se atreve a asegurarle que lo que ella le vaya a pedir, aunque fuera la mitad del reino, él se la va a dar? Y si ella le dice, yo quiero la mitad del reino y quiero 3/4 partes, ¿me la vas a dar o no me la vas a dar? Porque tú acabas de decir que si es eso lo que yo te pido, tú me lo vas a dar. No. El rey también conocía a Esther y sabía que algo importante la había llevado allí delante de él. Entonces, ella pudo haberse aprovechado en ese momento para algo personal, pero de inmediato ella salió adelante con lo que en realidad la había llevado a una aventura tan riesgosa como esta. Le dice en el versículo 4, si le parece bien a su majestad, responde Esther, venga hoy al banquete que ofrezco en su honor y traiga también a Amán. ¿Cómo es esto? Que esta muchacha con todos estos problemas anda armando una fiesta. Por eso yo a este capítulo le puse, el amor entra por la cocina. Porque qué bien conocía Esther al rey Asuero, que a él le gustaban las fiestas y se acordaba que le habían contado seguramente, porque ella no vivía en el palacio, lo que había pasado con Basti, aquellas fiestones de tantos días y de tanta comida y de tanta bebida, porque así era Asuero, a Asuero le encantaban esos banqueteos y esas fiestas. Entonces ella dijo, me voy por ese camino, porque por allí me va a ir bien en el nombre de Dios. Qué sensibilidad la de esta muchacha para seguir los lineamientos correctos. Nosotros las mujeres tenemos que aprender mucho de esto, sobre todo cuando estamos ante situaciones en las que se amerita que se tomen decisiones de importancia, como era este caso, el de Esther. Así que en lugar de decirle, yo quiero tal cosa, lo que yo quiero es que usted venga con Amán a un banquete que yo le he preparado. Y entonces, imagínense,
a un banquete, con lo mucho que le gustaba al rey esos banquetes. De inmediato mandó a que Amán pudiera estar listo. Vamos a cumplir con la orden del rey. Y dice que así el rey y Amán fueron al banquete que ofrecía Esther. En esa oportunidad, Esther podía haberse aprovechado y haber hecho comentarios o haber dado así de soslayo a entender qué era lo que buscaba, pero tenía un control tan grande de sus emociones. Y me imagino que mirando a Amán, pensaría, yo le mandara a cortar la cabeza a este tipo ya de una vez, pero lo trataría con mucha decencia, permitió que disfrutaran, que comieran, que bebieran, que el momento fuera muy especial. Y mientras estaban allí, el rey le vuelve y le pregunta en el próximo versículo: dime qué deseas y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Fíjate que a estas alturas el que está intrigado es el rey. Y esta estrategia de Esther, de ofrecer este banquete y estar con Amán, esta estrategia surgió en la mente de Esther a causa de las oraciones, porque nosotros tenemos que orar para que el Señor nos diga qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos decir, cuándo lo debemos decir, cuándo nos debemos callar, cuándo es mejor no decir nada y no actuar y dejar que Dios sea Dios. Esther sabía eso. Y a estas alturas ya el rey está tan inquieto, está tan motivado, está tan curioso. Y entonces ella le dice, en el versículo 7, Esther le respondió: mi deseo y petición es que si me he ganado el favor de su majestad, si le agrada cumplir mi deseo. Mira cómo ella va ya yendo por el camino de que, sí, es verdad, yo tengo una cosa que pedirle. Y si a usted le agrada, y si usted ve bien que me lo va a conceder, mi petición, pues mire, venga mañana con Amán al banquete que les voy a ofrecer y yo le daré la respuesta a esa pregunta suya. Mira cómo todo estaba fríamente calculado. Dios tenía que obrar en el corazón de Asuero. Y Esther tenía que ver a ese Dios obrando en el corazón de él antes de que ella se atreviera a lanzarse con la petición que iba a tener. Ella no tenía seguridad de que el rey contestara favorablemente su petición. Él le acababa de decir 2 veces, todo lo que tú me pidas, hasta la mitad del reino te lo doy. Pero es que ella en su mente decía, es que tú no sabes lo que te voy a pedir. Yo no te voy a pedir reino, yo te voy a pedir la vida de mi pueblo, de mi gente, mía propia. Eso es lo que yo te voy a pedir. Pero ella no dijo nada, sino simplemente, venga mañana y yo le hablaré. Porque en ese interín de toda esa noche, Dios tenía un trabajo que hacer. Dios tenía una misión que hacer. Dios tenía que agarrar a Asuero y darle vueltas y más vueltas, quitarle el sueño y hacer un montón de cosas para que este hombre dejara de pensar en él y pensara como Dios quería que él pensara. Así que, dice el versículo 9, Amán salió de allí súper feliz. Imagínense, la reina me invitó a comer y volvió y nos invitó para mañana. Y esto no invitó a más nadie, sino al rey y a mí, nosotros dos. Y eso no se estilaba, porque el rey y la reina no comían juntos, cada quien comía separado. Y mucho menos comían en presencia de otra persona ajena. Entonces, aunque Amán era como el primer ministro, que estuviera en la intimidad del matrimonio, eso no era común. Así que para Amán, él estaba que tocaba, agarraba las nubes y el cielo con las manos. Eso era tremendo y llegó a su casa hablándole a sus amigos y a todo el mundo de sus riquezas, de sus posesiones. 10 hijos tenía Amán.
Y en aquel tiempo, mientras más hijos se tenía, más importante era la persona, ¿verdad? Así que él llegó con todo eso y dijo, y mañana vamos a otro banquete. Y nadie más va, solo el rey y yo. Y bueno, como él presumió tanto de eso, pues bueno, se suponía que estuviera feliz, pero lo que pasa que es que cuando uno tiene mal corazón, no hay cosas que lo llenen completamente y eso pasaba con él. Cuando él salió de allí y vio a Mardoqueo y vio que Mardoqueo no se le arrodillaba ni le daba la pleitesía, eso lo revolvió, eso le hizo daño y le comentó a su gente, yo estaba muy feliz hasta que vi ese tipo, ese Mardoqueo, yo quisiera que se muriera ya, que ya el edicto y todo esto acabara con todo él. Entonces la señora, que más o menos tenía el mismo proceder, la misma manera de actuar que él, la misma visión mala de la vida, le dijo, pero mira, ven acá, manda a hacer un palo allí. En algunas versiones dice la horca, pero realmente los persas no ahorcaban las personas, los empalaban. ¿Qué era eso? Agarraban una estaca y la atravesaban a la persona por esa estaca. Y ahí estaba la persona viva, muriendo lentamente, y era un cuadro dantesco, una cosa horrible, sangrienta, tremenda. Entonces él mandó a buscar un palo de eso, le dijo la señora, ok, buena idea, y ponla en el patio, ¿verdad? Y eso dice el versículo 12. No, 14. Su esposa Ceres y todos sus amigos le dijeron, haz que se coloque una estaca de 25 metros. Yo me pregunté, ¿y por qué tan alta? Bueno, ya encontré que es que las casas en Persia tenían varios niveles. Entonces, ¿qué pasa? Una estaca de esa longitud, de esa altura, se iba a ver de cualquier parte de la ciudad. Entonces la intención era que empalaran a Mardoqueo y que la vieran en toda la ciudad mientras iba muriéndose allí, ¿verdad? Y por la mañana, después que pongan eso, por la mañana pídele al rey que cuelgue en ella a Mardoqueo. Así podrás ir contento al banquete con el rey. Y dice que a Amán le agradó muchísimo la idea y mandó a colocar la estaca. Vamos a dejar la historia ahí, se acabó el capítulo, pero no se ha acabado la intervención de Dios. Todo estaba bajo el control de Dios. Y quiero resumir un poquito las estrategias, los pasos que dio Esther, porque son muy importantes para que nosotras entendamos que las cosas no se resuelven ni a la ligera, ni se deben resolver sin consultar con Dios, sin primero buscar cuáles son las alternativas que Dios escoge para nosotros, para que puedan tener el fin correcto. Primera estrategia, ayuno y oración. Segundo paso, arreglo personal. Tercer paso, ubicarse en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Cuarto paso, ir personalmente a resolver la situación. Ella no mandó a un sirviente, no mandó a un eunuco a invitar a Asuero al banquete. Ella misma lo invitó. Y quinta alternativa es seguir orando y no querer resolver las cosas a nuestra manera. La falta de paciencia muchas veces echa a perder el plan de Dios. ¿Por qué Asuero se fue esa noche sin la contestación de la pregunta que 2 veces le había hecho Esther? Porque esa noche el Señor iba a obrar en Asuero, y mientras el Señor obraba, Esther oraba. Oraba porque al otro día, entonces la situación sería diferente. Encontré en uno de los libros que leí para orientarme un poquito más de esto,
donde dice que hay 4 consejos que este capítulo nos enseña. Y el primero de ellos es esperar que el Señor siempre quiere involucrarnos en las cosas, pero no debemos adelantarnos. Dios tiene un tiempo. Dios nunca llega tarde, nunca se demora y nunca se olvida. Otro punto que debemos tener en consideración es confiar en que Dios se va a encargar de ablandar y preparar y colocar las personas difíciles que están involucradas en la situación que hay que resolver. Dios se va a encargar de ablandar, de trabajar con esos corazones mientras nosotros oramos. El tercer punto es recordar que Dios nos tiene y pedir a Dios que nos dé paciencia para soportar situaciones insoportables. ¿Tú crees que Esther estaba feliz de ver a Amán? Si le hubiera podido tirar con una silla y romperle la cabeza, lo hubiera hecho, porque los sentimientos que este hombre malo le generaban a ella no eran buenos. Pero nosotros tenemos que recordar que Dios quiere que tengamos paciencia y control, mucho control ante la situación. Y el último consejo que dan en este libro escrito por Charles Swindoll acerca de la vida de Esther es que le pidamos a Dios el valor y la resistencia para enfrentar los ataques del enemigo, porque Dios tiene un tiempo para darnos la victoria. Y yo creo que estos consejos y todas estas cosas puestas en funcionamiento nos van a dar el resultado bueno que le dieron a Esther. Así que la semana próxima, si Dios nos da vida y salud, vamos a ver qué pasó en toda esta situación y cómo Esther sale adelante. Oremos. Padre eterno, gracias por la bendición de reconocer en estos detalles pequeños tu mano maravillosa actuando para liberar a tu pueblo de este daño tan grande que este hombre Amán quiere crearles. Usando a Esther, tú nos demuestras a nosotros que también nos puedes usar en la solución de muchos problemas. Quizás no de la índole como fue la que se presentó allí, pero de muchos otros que enfrentamos a diarios y que necesitamos el valor, el temple, la dependencia tuya, la sabiduría para poder resolver situaciones que de otra manera no podrían ser resueltas. Gracias porque en tu palabra vemos que si Esther lo pudo hacer, nosotras contigo también lo podremos hacer. Bendícenos en el resto de esta noche, guárdanos del mal y tráenos de vuelta el próximo lunes, si es tu voluntad, para seguir estudiando. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No te olvides que naciste para reinar y que vas a necesitar tu corona para la elección final de nacida para reinar. Que Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo en esta noche.